Y en ese sentido, hoy lo que estamos viviendo es la profundización de esta contraofensiva, que no solo es antilaboral, sino es la profundización del neoliberalismo a nivel planetario. Liberalización total del comercio y de las inversiones, no le pongamos restricciones, desmantelamiento de todos los estados nacionales. Bueno, vean hoy el titular de La Nación, ¿lo han visto? No, que la Caja está evaluando aumentar el porcentaje de cotización de 9 a 15% para cada uno y cada una. Bueno, hay otra recomendación. Hoy se paga un 60% más o menos promedio de su salario cuando se pensiona. La recomendación es que usted se pensione con el 40%. Y hoy se está recomendando también que ya no se pensiona a los 60 y 62 años, sino que homologuemos a los 70 años de pensión. O sea, que usted a los 70 años se pensiona cotizando más y además recibiendo solo el 40% de lo que recibe. Y están con el IBM, pero también le tienen la puntería puesta al régimen de pensiones del magisterio. No crean que eso solo toca al grueso de los trabajadores y que ustedes están exentos. Eso toca también al IBM. Y lo que estamos para salir de toda Europa y de América Latina y volver al terruño, esta contraofensiva nosotros la estamos viviendo desde la década de mediados de los 80. Es una contraofensiva que no ha parado, que tiene como eje el año 84, cuando se creó la ley de las asociaciones solidaristas. El solidarismo se crea directamente para acabar con la organización sindical, con el paradigma de que los sindicatos acentuaban la contradicción o la lucha de clases entre patrono y trabajador. Se dice que el solidarismo lo que hace es conciliar los intereses entre el patrono y el trabajador, falacia conceptual y falacia absoluta, porque efectivamente no hay forma de conciliar intereses contrapuestos radicalmente. Hemos tenido desde el año 90 una política de reajustes salariales, no de aumento salarial. Reajustes salariales y no aumentos, porque nosotros no hemos tenido una política de salarios crecientes. Ha sido una política de reajustes salariales para recuperar parte del costo de vida de 6 meses atrás en términos de inflación. Esta política de salarios decrecientes lo que ha hecho es deteriorar la calidad de vida de la mayoría de la clase trabajadora costarricense. Donde se ha logrado evitar ese deterioro en parte es en el sector público. ¿Y gracias a qué? A la existencia de sindicatos y a la existencia de convenciones colectivas. Que aunque ustedes hasta ahora están teniendo convención colectiva, pero lograron tener acuerdos con la administración en términos salariales que les permitió mejorar sus condiciones de vida. El modelo también nos viene creando
que la inserción laboral en este país sea una inserción laboral precaria. ¿Cuáles son los sectores de mayor empleabilidad de este país? Sector agrícola. Y desde las décadas del 80 estamos hablando de sector agrícola de monocultivos, banano, piña, sandías, que son inserciones de bajas condiciones laborales. El sector comercio se ha expandido y la inserción particularmente de los jóvenes es en una actividad como el comercio que paga bajísimos salarios. El sector de zonas francas, que lo fue durante la década del 80 y 90, ahora ha variado, pero el principal fenómeno en términos de inserción laboral es que hoy la mayoría de la gente trabaja por cuenta propia. Y ese es un término que nos esconde la realidad de la inserción laboral, porque se dice cuenta propia, pero al final estamos hablando de inserción laboral informal, de gente que la pellejea, que no tiene un salario permanente cada quincena o cada mes, que no tiene seguro social, que no cotiza para un régimen de pensiones. Ahora vamos a ver un dato bien interesante de esa población. Y el cuarto de esta contraofensiva es que esta democracia centenaria es el régimen más antidemocrático para los trabajadores, donde no se permite la libre sindicalización en el sector privado. El 72% de la fuerza laboral de este país está en el sector privado, y es donde no existen sindicatos. Sindicalizarse en el sector privado es una causal de despido, y nos preciamos de ser la democracia centenaria y de que tenemos en nuestra constitución política establecido el artículo que permite el derecho a la libre sindicalización. Pero eso se lo pasan por el arco del triunfo las decenas de empresarios todos los días en términos de prohibir el derecho a la sindicalización. La ley de movilidad laboral de la década del 90, la reforma del régimen de pensiones, que ustedes lo vivieron directamente en el año 95, hoy lo decía Guillermo, ese mismo señor que en el año 95 fue el que garantizó desde la Asamblea Legislativa a don Antonio Álvarez, que hoy se presenta no solo nuevamente como presidente de la Asamblea, sino como candidato de Liberación Nacional, es el que golpeó severamente en el año 95, porque fue el impulsor de esta propuesta de reforma de pensiones y hoy lo viene planteando en el tema de empleo público. Tenemos proyectos de flexibilización laboral. Hoy ya tenemos la jornada laboral 24/7 en distintas partes del sector privado. O sea que no hay jornada de 8 horas, que no hay diferencia entre jornada diurna y jornada nocturna. Y ya una buena parte del sector privado está facultado para aplicar esta jornada laboral. Y tenemos los proyectos de salario único. Vean que la Unión de Cámaras plantea que no están conformes con que solo se discute el proyecto 19.506, el de Sandra Piz, de empleo público. Plantean que se debe acompañar del proyecto del Movimiento Libertario, el 20.950, si mal no recuerdo, que es el proyecto que dice que todos los trabajadores del sector público deberían tener 1 o 4 escalafones salariales nada más.
que no corresponde eso de tener esa diferenciación de escalafones salariales. Hoy tenemos que en junio de este año entra la ley procesal, el Código Procesal Laboral, en junio, julio de este año. Y ese Código Procesal Laboral literalmente prohíbe las huelgas en el sector público, porque el Código Procesal Laboral establece para que a usted tenga derecho a huelga en el sector público, tiene que avisarle a su empleador 15 días antes que va a hacer huelga. Tiene además que presentarle a un juez cuál es el plan que usted como sindicato o como grupo de trabajadores va a impulsar para no afectar los servicios. O sea, vamos a hacer una huelga que no afecte los servicios. Entonces yo tengo que ir a huelga y me voy turnando para garantizar que no se afecte. Eso plantea el Código Procesal Laboral en términos del sector público, que es muy grave. Y por último, el desmantelamiento del sistema de pensiones, ahora del IBM, que va a afectar al 80-70% de los trabajadores de este país. Aquí tenemos, en términos de esta ofensiva, 3 fenómenos muy graves. Uno, salarialmente, este país, aún con los precios tan altos que tiene de bienes y servicios, está en el suelo. El 70% de la fuerza laboral de este país recibe un salario igual o menor a 300,000 colones al mes. 70% de los trabajadores de este país. Por eso no baja la pobreza. Con salarios de este tipo, ¿cuál familia? 300,000 colones. ¿Cuál familia puede efectivamente vivir? Pero no solo tenemos eso, o sea que la gran mayoría, por eso a los empleados públicos los acusan de privilegiados. Imagínense, privilegiado es cualquiera que gane más de 300,000 colones en este país. No solo es salarios bajos, sino además que el 40% de los trabajadores de este país no reciben el salario mínimo. O sea que estamos con salarios bajísimos y con un 40% de la gente que trabaja y no recibe el salario mínimo de ley, que va demostrando la precarización del empleo que tenemos. Y obviamente esta realidad va acentuando la brecha entre el sector público y el sector privado. Y por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo por forjar una alianza con los trabajadores del sector privado, porque en estas condiciones ese discurso de que los empleados públicos son unos privilegiados cala. Si a usted le dicen que los docentes de este país ganan 700,000, 800,000, 600,000 colones al mes como promedio, están ganando el doble que el 70% de los trabajadores de este país. Y si yo gano eso, digo, pucha, ¿cómo me van a ganar el doble de lo que gano yo? Entonces yo no pienso en que mi lucha es por subir, sino me apropio del discurso neoliberal de que a esos privilegiados hay que bajarlos. No hay que subir a la mayoría de la gente, hay que bajar, esa es la fórmula neoliberal. Y ahí tenemos que plantearnos el discurso de que no tenemos salarios de privilegios, sino que lo que tenemos
son salarios de hambre que efectivamente están hambriando a la mayoría de este pueblo y que lo que hay que hacer es subir las condiciones salariales de los trabajadores. Con estos salarios no es casual que tengamos casi 250.000 de personas desempleadas, o sea, gente que quiere trabajar y no encuentra empleo, un 10%, 230.000 personas. Tenemos si lo llevamos a la tasa de desempleo ampliada, estamos hablando de un 11%. ¿Qué es la tasa de desempleo ampliada? Cuando el INEC, el Instituto de Estadística y Censos, va a encuestarle y le pregunta, usted está buscando empleo, pero usted ya lleva 3 años de buscar y no encuentra, y le dice, no, estoy desempleado, pero ya no busco. Ya se hartó, ya no encuentra, ya perdió el sentido de la búsqueda y por eso se llama tasa de desempleo ampliada. Si lo llevamos a esa gente, estamos hablando de más de 350.000 personas. Casi 1 millón de personas trabajan todos los días con una jornada laboral de más de 8 horas, pero en condiciones de informalidad. 1 millón de personas. Somos 4.400.000 en el último censo. 1 millón de personas trabajan todos los días y no reciben ni salario mínimo, ni seguro social, ni cotizan para las pensiones. Y ahí está el caldo de cultivo del narcotráfico, del crimen organizado, que efectivamente a jóvenes que esas son sus condiciones de inserción laboral, pues efectivamente la ilegalidad les abre opciones de reproducción de sus condiciones de vida mucho más allá que el ámbito legal. Y fíjense que cuando hablamos de informalidad no estamos hablando de los vendedores de cachivaches en la Avenida Central. Más de 500.000 de ese 1 millón que trabajan son asalariados, o sea, trabajan en un lugar formal, pero son contratados en condición de informalidad. O sea, trabajan en un taller, trabajan en una tienda, trabajan en cualquier ámbito formal, pero con una contratación en condiciones de informalidad. Y fíjense en ese cuadro, en ese gráfico, cómo viene creciendo la informalidad. Ahí, no sé si lo logran ver, la primera raya, que es la más verde, nos está diciendo que la informalidad viene creciendo, pero viene creciendo principalmente en las mujeres. Las mujeres son las que están encadenadas a insertarse laboralmente en condiciones de informalidad, principalmente. Y eso es gravísimo, gravísimo, si además correlacionamos ese dato con que el 42% de los hogares costarricenses son jefiados por una mujer cabeza de hogar. Obviamente ahí vamos profundizando el círculo de la pobreza. Una mujer jefa de hogar que se inserte informalmente, obviamente no va a poder lograr salir o garantizar a su familia un índice de vida distinto. Yo quiero aquí, para que veamos el tema de los salarios, ahí lo tienen también por si no se ve en la pantalla. Vean qué interesante, porque el cuadro nos va diciendo esto que yo les venía comentando. Fíjense que hay
cerca de 200,000 personas en este país que lo que ganan son entre 180,000 y 200,000 colones al mes. Y tenemos casi 60,000 personas que ganan menos de 60,000 colones por mes, que trabajan y lo que reciben de ingresos son 60,000. Pero vean ustedes, cuando nos hablan de los salarios de privilegio, solo un 10%, menos del 10% en este país de trabajadores formales tiene un salario mayor a 1,000,000 de colones, ¿no? Un 9.21. Ahí están. Esos son los supuestos privilegiados. Nosotros mismos nos hemos creído el cuento de que somos privilegiados por los salarios que tenemos. Pero si ustedes se pueden ahí ubicar en cuál rango salarial están, y se darán cuenta que la mayoría de este país, de los trabajadores, el 90% en este país gana menos de 1,000,000 de colones al mes, que no es un salario de privilegio ganar 1,000,000 de colones al mes, da apenas para una vida más o menos digna. Pero si ahora desagregamos este cuadro del billón, a ver, ¿dónde está ese 10%? ¿No? Esos 134,000 personas que ganan más de 1,000,000 de colones al mes, ¿a dónde están ubicados? Primera constatación, casi la mitad de esos 134,000 están en el sector privado. Y esos son los gerentes y los ejecutivos y los subgerentes. Esos no son ni el conserje ni el vendedor de una tienda. Esos son los altos ejecutivos del sector privado. 61,000, o sea, el 41% de los ejecutivos de este país, efectivamente, que está en el sector privado, gana más de 1,000,000 de colones, obviamente. El otro 50% tenemos 55,000 personas en instituciones autónomas, el ICE, la Compañía de Fuerza y Luz, acueductos y alcantarillados, etcétera, etcétera, todas las instituciones autónomas. Y en el gobierno central, que vienen diciéndonos que el gobierno central es una gavilla de privilegiados, tenemos apenas un 11%, menos de 15,000 personas. Menos de 15,000 personas en todo el gobierno central. Solo en el magisterio, en el Ministerio de Educación Pública, ustedes son ¿qué? 70,000, 60 y algo de mil, es la planilla del Ministerio de Educación Pública. ¿Ah? Sí, bueno, 70, 80, no sé, no recuerdo ahora exacto el dato. Pero aún así, menos de 15,000 personas del gobierno central ganan más de 1,000,000 de colones. ¿Cuántos de esos 15,000 son del magisterio? Todavía me toca escarbar un poquito para tenerles ese dato, pero ahí ya con los datos duros empezamos a desmantelar el argumento. Uno, de que el gasto en salarios es el disparador del déficit fiscal. 15,000 salarios de más de 1,000,000 de colones no son el causal del problema fiscal de este país. Por eso tenemos que combatir con toda la fuerza este argumento de los salarios del sector público.